Bien, tema 8, puntos 4 y 5. El punto 4 hace referencia al desastre de 1898 y como consecuencia el regeneracionismo. Y el punto 5, que trata sobre la oposición, sobre todo política y social, al régimen de la Restauración, a este sistema canonista. En primer lugar, decir que este punto 4, el desastre del 98 y el regeneracionismo, lo vamos a ver de forma muy breve en este punto, básicamente porque todo el tema siguiente trata principalmente de esto, de la guerra de Cuba y el regeneracionismo. Por tanto, en esta restauración solo habría que mencionarlo de pasada. En fin, ¿qué es el desastre de 1898? Pues básicamente supone, dentro de esa guerra de Cuba que España lleva arrastrando desde 1868 y que siempre se ha intentado reprimir por la fuerza, a sangre y fuego, con una dureza y una represión extremas, pues al final, en 1898, va a entrar un actor en juego en esa guerra colonial entre España y su colonia cubana, que va a ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés especial en ampliar su propio imperio estadounidense marítimo, principalmente a costa de los países europeos más débiles, en el caso de España, y por tanto entrará en la guerra de parte de Cuba, aplastará humillantemente a la flota española, mucho más anticuada y pequeña, y básicamente esto dará lugar a la pérdida de Filipinas y Puerto Rico, que España entrega a Estados Unidos, y de Cuba, que consigue su independencia, aunque para convertirse en un estado títere de los Estados Unidos. Por tanto, el desastre de 1898 básicamente es una humillación extranjera enorme que sufre España por parte de un país mucho más joven, con una historia mucho más corta, que es Estados Unidos, y sobre todo la pérdida definitiva de todos los restos de ese glorioso imperio colonial del pasado en América, que eran Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Bien, evidentemente este desastre, esta humillación última, ya arrebatando los últimos restos de pasado imperial de España, van a suponer una crisis de conciencia, que va a ser el regeneracionismo. Básicamente una serie, sobre todo de intelectuales, pero también algunos políticos, van a preguntarse qué estamos haciendo mal, casi todo, ¿no? Pero básicamente esa es la base. ¿Qué está haciendo tan mal España para que solo vayamos de mal en peor y en peor y en peor durante ya varios siglos? Pues básicamente, este regeneracionismo, evidentemente regenerar quiere decir, pues, hacer que algo renazca, pero mejor, ¿vale? Pues básicamente es un movimiento que pretende limar los mayores problemas de la sociedad y la realidad española, por ejemplo, devolviendo la limpieza a la política española, el prestigio, que la gente se interese por ella y que sea un sistema limpio y representativo, en lugar del sistema de la restauración, que es igual de amañado o más que los gobiernos bajo Isabel II. Quieren modernizar la sociedad, sobre todo a través de la alfabetización, y pretende superar el atraso cultural de los españoles en general y sobre todo esa idea que siguen arrastrando los españoles como una espina clavada de que España sigue siendo un país imperial y sigue, por ejemplo, metiéndose en guerras absurdas en Marruecos, seguía sometiendo a los colonos cubanos, aunque esa represión costase más dinero que los beneficios que daba Cuba, en fin, que toda esa épica medieval del pasado glorioso de España, el Cid Campeador, los reyes católicos, Viriato, Carlos V, que todo eso se olvide y pasemos de verdad a un país moderno que mire hacia adelante y no se obsesione con lo que tiene, con lo que deja atrás y no volverá. Ese regeneracionismo básicamente va a estar liderado por algunos políticos, Antonio Maura, Francisco Silvela, algunos intelectuales como Pío Baroja, Valle Inclán, y bueno, básicamente no hablamos demasiado de él porque consecuencias como tal va a tener muy poquitas. Básicamente, mientras funcione el sistema canovista de la restauración, nadie hace ni el más mínimo caso a esas exigencias de regeneración, porque el sistema canovista está atado y bien atado, y por tanto el regeneracionismo no tiene un impacto demasiado real.
pero sí que va a ser la base de una lentísima transformación cultural que haga que la gente poco a poco, pues mínimamente se alfabetice, que algunos políticos de todas las tendencias intenten regenerar mínimamente el sistema, haciéndolo más limpio, etcétera, etcétera. Y bueno, ya veremos que al final, de cara sobre todo al reinado de Alfonso XIII y a la Segunda República, ahí sí que estas ideas regeneracionistas sí tendrán impacto y sí se traducirán en medidas reales. Aunque en este propio tema de la restauración, no. No dejen de ser un movimiento minoritario que plantea que se haga un examen de conciencia para arreglar España, cuando se puede, como se puede. En fin, no nos entretenemos más con eso porque, como digo, es básicamente todo el tema siguiente. Por tanto, vamos con el punto que nos ocupa, nuestro punto 5, que sería la oposición al sistema canovista, la oposición a este sistema de la restauración. Básicamente, ¿cuáles son esas tendencias políticas o todos esos partidos que, al no formar parte del sistema, pues evidentemente están en el otro bando, en la oposición, en los que no participan y poco a poco quieren echar el sistema abajo? En primer lugar, decir que la oposición es súper heterogénea, es decir, prácticamente lo único que tienen en común todo esto es que, como no participan de la restauración, pues quieren dar paso a otra cosa, ¿vale? Pero luego tenemos motivos totalmente distintos para justificar este rechazo. Tendríamos a los carlistas por un lado, los nacionalistas periféricos, republicanos, socialistas, anarquistas, todos muy distintos entre ellos, con algunos puntos en común a veces, pero sobre todo con intereses muy distintos. Básicamente solo le une a la oposición que está en contra del sistema canovista, que no le deja participar. Básicamente, ¿cuáles serían las tendencias? Pues son tendencias políticas que ocupan todo el espectro político. Ya sabemos que básicamente los dos partidos de la restauración son el Partido Conservador, que intenta agrupar al centro derecha, y el Partido Liberal, que intenta agrupar al centro izquierda. Pues todo lo que quede fuera de ahí está en la oposición. Tanto a la derecha, que tendríamos el carlismo, algunos nacionalismos de derecha y algunos republicanos, como a la izquierda, que tendríamos a otros nacionalistas, a otros republicanos, socialistas y anarquistas. En fin, un conglomerado de oposición muy heterogéneo y que nunca se coordina, o prácticamente nunca se coordinan entre ellos, por lo cual nunca suponen una amenaza para el sistema de la restauración. ¿Cuándo supondrá esta oposición política una amenaza al sistema de la restauración? ¿Por qué es importante conocerlo? Pues básicamente porque, aunque todos estos señores son minoritarios y están muy aplacados por el sistema tan férreo que sostienen Cánovas y Sagasta, en cuanto falten Cánovas y Sagasta, y a partir de 1902 empiece ya el reinado de Alfonso XIII, sí será ahí cuando el sistema de la restauración empiece a venirse abajo y cuando todos estos partidos que conforman la oposición empiecen a ganar poder y a crear una nueva realidad social que será luego la de la Segunda República. Todos estos partidos de la oposición, excepto los carlistas, los pobres carlistas, jugaron un papel importantísimo en la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo en la Segunda República. Por eso es importante que empecemos a conocerlos. En primer lugar, empezamos por la extrema derecha, los carlistas. Los carlistas básicamente fueron derrotados en la Tercera Guerra Carlista en 1876, los aplasta el ejército en colaboración con Cánovas y ya, si ya eran una tendencia muy minoritaria, ya quedan prácticamente desaparecidos. ¿Por qué? Porque ellos luchaban por Dios, patria, rey y fueros. Sin embargo, después de la Tercera Guerra Carlista, los fueros han desaparecido por completo. Cánovas ha suprimido ya de una vez por todas esos fueros vasco-navarros y no queda nada por lo que luchar. Y el rey, su príncipe, Carlos VII, se ha marchado de España, ha renunciado a volver a intentarlo por la fuerza y pronto cederá sus propios derechos en su hijo Jaime. Por tanto, también los carlistas quedan bastante huérfanos de candidato por el que luchar. Y sus otros dos puntos, Dios y la patria.
Pues básicamente, tanto Dios como la patria son dos valores bastante defendidos por el Partido Conservador de Cánovas. Por tanto, los carlistas, con esta ideología de extrema derecha y muy debilitados, pues la mayoría se van a convertir en colaboradores del Partido Conservador, que al fin y al cabo, ideológicamente bastante afín a ellos, excepto por el candidato real, pero sí en el tema de ultracatólico, nacionalista, etc. Y por tanto, bajo el liderazgo de un periodista gallego, curiosamente, el señor Cándido Nocedal, va a agrupar a los últimos carlistas y los va a convertir en una tendencia pacífica y que se integra en el Partido Conservador de Cánovas. Por tanto, el carlismo prácticamente desaparece para siempre. Queda como una tendencia ultraminoritaria que nunca más recurrirá a las armas. Mucho más importantes van a ser los nacionalismos periféricos. ¿Qué significa nacionalismo periférico? Pues ya sabemos. Periférico quiere decir que se sitúan en la periferia de España, lejos del centro. Y nacionalismo, pues básicamente son tendencias políticas que plantean que dentro de España existen otras naciones. Y, por tanto, estas otras naciones pueden tener derecho a o bien una amplísima autonomía dentro de España o bien la propia independencia de esas naciones. Aquí es cuando se van a crear los partidos nacionalistas que duran hasta la actualidad. El nacionalismo catalán, el vasco, el gallego y otros pequeños regionalismos como el andaluz y el valenciano. Importante, esto hay que entenderlo. ¿Por qué catalanes, vascos, etcétera, tienden hacia un nacionalismo, quieren su propia nación? Porque esta gente viene del republicanismo federal. Dado que ese intento de amplísimas regiones con gran autonomía, unidas por Madrid, pero autogobernadas, ha fracasado, ahora ya esta gente, los nacionalistas, renuncian a esa república federal con una España unida y quieren ya propiamente su nación. Los catalanes quieren una Cataluña prácticamente independiente, los vascos, un País Vasco y Navarra independientes del todo, etc. Lo veremos con un poco de detalle. Básicamente, el nacionalismo catalán es regionalista. ¿Qué significa que es regionalista? Pues que ellos plantean que Cataluña es una nación histórica y que, bueno, de acuerdo, pueden seguir dentro de España políticamente, pero a la misma altura. Es decir, el gobierno central de España y el gobierno de Cataluña tendrían el mismo estatus. Podrían colaborar en una especie de alianza hispana, pero Cataluña como nacionalidad histórica sería una región prácticamente independiente, ¿vale? Por eso son regionalistas, porque aceptan la posibilidad de seguir dentro de España, pero con una autonomía total. En fin, ¿qué partidos van a ser los del nacionalismo catalán? Pues básicamente estará el nacionalismo de derecha, que es la Liga Regionalista, la burguesía catalana principalmente, los grandes empresarios, y estaría el nacionalismo de izquierda representado por Esquerra Republicana de Cataluña, como el partido actual, que básicamente serían pues nacionalistas de izquierda, sobre todo de clase obrera, pequeños intelectuales y tal. Y bueno, la Liga Regionalista y la Unión Catalanista serían los dos partidos de nacionalismo catalán de derecha. Pero bueno, nos interesan la Liga Regionalista y Esquerra Republicana. Quieren que Cataluña acepta que pueda seguir dentro de España, pero reconocida como la nación histórica que según ellos es, y por tanto con un gobierno a la altura del de Madrid, como aliados quizá, por el pasado que nos une, pero no con una Cataluña sometida al gobierno central. Luego tendríamos el nacionalismo vasco. Este es el más duro. Este sería un nacionalismo independentista. Y es un nacionalismo, curiosamente, de derecha o de extrema derecha. Es un nacionalismo heredero del carlismo. Básicamente, los carlistas que no se han convertido en colaboracionistas y se han integrado en el Partido Conservador de Cánovas, los carlistas que siguen pretendiendo el respeto de sus tradiciones antiguas en Navarra y País Vasco, se van a convertir en nacionalismos vascos.
nacionalistas vascos. Van a crear el PNV, Partido Nacionalista Vasco, el que sigue existiendo en la actualidad, y básicamente lo que quieren ellos es una nueva nación, esta sí completamente independiente de España, que una las regiones de Navarra y País Vasco. Eso quieren ellos, el PNV, una nación completamente nueva e independiente en la que, bueno, tienen el precedente del Reino Foral del Norte. Los nacionalistas vascos piensan, si el Reino Foral del Norte de los carlistas ha funcionado, nosotros vamos a hacer otra nación como esta. No lo vamos a hacer por la vía de la fuerza, porque seguramente no serviría otra guerra, pero sí que nuestro objetivo político es la independencia del País Vasco y Navarra, que sería la nueva nación vasca. En fin, una cosa importante. Su principal valedor, su principal líder, es un señor que se llama Sabino Arana y va a diseñar un nacionalismo vasco. Bueno, este señor era carlista, por tanto se parece mucho al carlismo, aunque ya no quieren devolver a un rey ni nada parecido. Los nacionalistas vascos no están por reyes, les da igual que la nación vasca sea una monarquía o una república. Solo quieren que sea independiente de España y después ya veremos. Pues Sabino Arana va a dotar a este nacionalismo vasco de una ideología ultracatólica, como eran los carlistas, ultraconservadora y una cuestión curiosa e innovadora, xenófoba. El nacionalismo vasco va a ser ultraxenófobo con el resto de españoles. Básicamente Sabino Arana va a decir que el resto de españoles son una raza inferior y que los vasconavarros, los que él quiere independizar con un país nuevo, son una raza superior, antigua, que ya estaba aquí antes de que llegasen los romanos, que nunca se ha sometido a nadie, los antiguos vascones, y que los vascos y navarros deben independizarse de España, no ya solo por motivos políticos, sino también por motivos raciales, porque ellos forman una raza aparte, mucho más antigua y mucho más pura, y mezclarse con los españoles. Bueno, él dice literalmente que un vasco se aparee, tenga una pareja y tenga familia con un andaluz, es como si se aparease con un perro. Este señor llama a todos los españoles que no son vasco-navarros maquetos. ¿Qué significa maquetos? Algo así como sangre sucia, ¿de acuerdo? Esto es una novedad curiosísima, pero que va a conseguir respaldo poquito a poco en el nacionalismo vasco. La xenofobia de Sabino Arana. Y bien, junto a esos dos nacionalismos que son los importantes y los que tendrán mucho impacto en épocas posteriores, tendríamos ya nacionalismos más pequeños, como el nacionalismo gallego, que reivindica el antiguo reino medieval de Galicia, aunque con muy poquita fuerza, y algunos regionalismos también muy suaves y nada rupturistas, como el regionalismo andaluz y el regionalismo valenciano. Estos tres últimos básicamente van a ser movimientos culturales, es decir, ellos no se van a meter en política, no van a formar partidos políticos que propugnen la independencia ni la ruptura con el resto de España, pero sí que van a formar un montón de asociaciones culturales principalmente para defender no su identidad política propia, que no consideran que la tengan, están bien dentro de España, pero sí su cultura propia. Por ejemplo, el nacionalismo gallego defenderá la lengua gallega por encima de la castellana. El regionalismo valenciano defenderá igualmente la lengua y la cultura valenciana por encima de la castellana. Y el regionalismo andaluz, pues básicamente pondrá en valor el dialecto o el habla andaluza y algunos aspectos culturales y folclóricos como sería el flamenco, la sevillana, este tipo de cosas tan propias de Despeñaperro hacia abajo. Pero bueno, estos tres últimos, ya os digo, serán sobre todo movimientos culturales que generarán muy poquitos problemas en el aspecto político y no se meterán en más líos. Al contrario que estos dos, que sí generarán líos y muchos para la Segunda República en el futuro. Luego, más allá de los nacionalismos periféricos, seguimos teniendo a los republicanos. Esos republicanos que han salido completamente escaldados de la Primera República Española, todos están de acuerdo en que hay que abolir la monarquía
monarquía, no quieren que España sea una monarquía, pero hasta ahí llega su acuerdo. Siguen completamente divididos, a pesar de ser pocos, en esas tres tendencias que ya conocimos en la Primera República. Básicamente tendríamos los republicanos de extrema izquierda, la Unión Republicana de Zorrilla y Salmerón, que básicamente son los que hicieron el cantonalismo. Son republicanos que quieren una descentralización extrema y que están dispuestos a tomar la arma o hacer atentados y levantamientos militares para conseguirlo, ¿vale? Esos serían los republicanos de extrema izquierda de la Unión Republicana, Zorrilla y Salmerón. Luego tendríamos en el otro bando los republicanos de derecha, que sería el Partido Posibilista de Emilio Castelar, que es partidario de una república centralista, es decir, una república, sí, sin rey, pero en una España completamente unida, ¿vale? Centralista. Este va a ser un partido muy moderado, muy tranquilo, y al que a veces Sagasta y Cánovas, para fingir cierta apertura de su sistema, permitirán presentarse a algunas elecciones. Siempre que algún republicano se le permita ganar algún pequeño cargo, concejal, alcalde, lo que sea, será de este Partido Posibilista de Castelar, porque es el Partido Republicano centralista, más conservador y más de derecha, y por tanto el que menos problemas genera. Y luego tendríamos a los antiguos federalistas, que forman el Partido Federalista de Pi y Margall. Estos son republicanos de izquierda y son los republicanos que tienen más apoyo, que forman un partido más sólido y son más populares. Ya dijimos que estos son partidarios de una república federal con regiones que tengan autonomía, pero que sean todas coordinadas por el gobierno central. O sea, sin llegar a los extremos de los nacionalismos. Estos básicamente tendrán bastante éxito entre la clase media urbana, los pequeños intelectuales de toda España. Será un partido laicista, es decir, contrario a la oficialidad de la religión católica y todo esto, y sobre todo, sí que, al contrario que todos los demás, intentarán acercarse más a la realidad social del pueblo. Es decir, preguntar a los obreros de las fábricas, a los campesinos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus intereses, y serán, digamos, los que sí consigan un poco más de popularidad, mientras que las otras dos tendencias siguen siendo totalmente minoritarias. En fin. Y por último, dos tendencias políticas nuevas que hasta ahora solo hemos visto como parte del movimiento obrero y por tanto desorganizado, pobre, sin cabeza clara. Ahora aparecerán con fuerza el socialismo y el anarquismo. Esas dos tendencias obreras que han venido desde Europa, desde Alemania principalmente, y que han calado más o menos entre los obreros y los campesinos españoles. El socialismo entre los obreros de las fábricas y la gente de las ciudades, y el anarquismo sobre todo entre los obreros de las minas y el campesinado que es muy pobre en España. Básicamente el socialismo se va a organizar, van a crear un partido político nuevo, el PSOE, que se crea en 1879 y para 1881 ya es ilegal, ¿vale? Cánovas y Sagasta lo ilegalizan enseguida. No quieren que el movimiento obrero tenga presencia política. Van a crear también la UGT, Unión General de Trabajadores, que es un sindicato. Tanto PSOE como UGT son ilegales, son perseguidos por las autoridades. Y bueno, el socialismo es un movimiento obrero, pero no es demasiado radical, ¿vale? Sobre todo aquí en España. Y principalmente se dedican a defender a la clase obrera a través de huelgas, ¿vale? Huelgas, manifestaciones, aunque sean ilegales o aunque a veces sean no autorizadas por el gobierno, cuando son legales, pues se hacen por parte de los socialistas. Y también crean periódicos, intentan fomentar un poco, y esto va a ser su valor principal, la cultura entre el pueblo ya. ¿Cómo? Creando periódicos, ya os digo, y las casas del pueblo. ¿Qué son las casas del pueblo? Pues son básicamente edificios, propiedad de los socialistas,
en los que se hacen representaciones teatrales, representaciones culturales, lecturas de obras y sobre todo una cosa importantísima, se enseña a leer a los pobres. La educación es algo completamente mínimo, casi desaparecido en España, casi inexistente, y muy controlado por la Iglesia Católica, pues los socialistas intentan compensar eso, alfabetizar a la gente y hacerle abrir los ojos para que principalmente voten a los partidos socialistas cuando sea legal votarles, de esta manera, con casas del pueblo donde se enseña a leer a los pobres, básicamente. Leer, escribir, teatro, poesía, cultura en general. Y conocer la política del país y del extranjero. Vale. Y si el socialismo es el movimiento obrero más pacífico, aunque no es del todo pacífico, más tendente a las huelgas, manifestaciones, alfabetizar a la gente, el anarquismo sería la otra pata del movimiento obrero radicalmente distinta. Básicamente, los anarquistas van a formar dos asociaciones, sindicatos. Dado que son anarquistas, no forman partidos políticos. Ellos nunca jamás quieren participar de la organización política del Estado. De hecho, quieren destruir el Estado. Por eso, lo que forman son sindicatos. La FAI, Federación Anarquista Ibérica, que intenta agrupar a los anarquistas portugueses y españoles, y La Mano Negra, una asociación anarquista internacional muy poderosa, muy arrojada, podemos decir, muy valiente en cierto sentido, que ha protagonizado atentados importantísimos. Bueno, va a protagonizar, por ejemplo, aquí, el asesinato del propio Cánovas del Castillo, el presidente Cánovas, en 1897, será asesinado por un anarquista italiano, Michel Angiolillo, y poco después, la propia Primera Guerra Mundial estallará por un asesinato hecho por un anarquista de La Mano Negra. O sea que son muy activos en su forma de defender los derechos de los trabajadores, que básicamente es, ¿cómo defiendo yo a un trabajador? Lucho por sus derechos. Pues tengo que destruir, asesinar, volar por los aires a las instituciones que oprimen al trabajador. Y esto es el Estado, el gobierno, los bancos, los empresarios, los terratenientes, el ejército, la iglesia. Todos estos símbolos del Estado y del poder establecido van a ser el objetivo de los atentados con bombas y con disparos de los anarquistas. ¿Entre quién va a calar esta ideología anarquista? Pues evidentemente entre los obreros más desesperados. Los obreros que tienen peores condiciones de vida, los que están más explotados, que son los obreros de las minas, y también entre los jornaleros, los campesinos sin tierra del sur. Los campesinos que trabajan esos inmensos latifundios, propiedad de familias nobles como la Casa de Alba o la de Medina Sidonia, en Andalucía y Extremadura. Aquí, entre los pobres más desamparados, será entre quien cale el anarquismo. Y como os digo, el anarquismo atentará con bombas, con armas, con sabotaje, etcétera, etcétera, contra las más altas esferas del poder. Asesinarán al propio presidente Cánovas en 1897, en represalia, sobre todo, por los muertos pobres españoles que están cayendo en la guerra de Cuba. Atentarán contra el propio Alfonso XII, o sea que también serán muy activos. No participan en la política porque están en contra del Estado, pero sí que agruparán bastante, sobre todo, a campesinos desesperados y a mineros. Y en fin, toda esta es la oposición. En conclusión, decir que toda esta oposición, mientras viven Cánovas y Sagasta, está muy limitada, la mayoría ilegalizada o amaestrada por el propio Cánovas y Sagasta, y por tanto no suponen ningún riesgo para el sistema de la restauración. Pero, cuando desaparecen Alfonso XII, Cánovas y Sagasta, y empieza el reinado de Alfonso XIII, ahí sí, todos estos partidos de oposición que estaban muy limitados empezarán a sacar la cabeza, empezarán a ganar apoyos y serán importantísimos en el siglo XX, tanto en la dictadura de Primo de Rivera como sobre todo en la Segunda República. Y hasta aquí con la oposición y el regeneracionismo.